Buen día para todas y todos los miembros del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el marco de la formulación del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santander con enfoque de derecho humano a la alimentación, queremos presentarles la estrategia de articulación de acciones institucionales para que pueda ser validada por cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que por efecto de sus agendas y época de cierre no ha sido posible convocar nuevamente al comité. A continuación les presentaremos las propuestas y con ella les estaremos adjuntando el documento completo y un formulario de Google con preguntas claves para validarlas. Es muy importante y necesario que cada uno de ustedes revise el material y lo diligencie. La estrategia parte inicialmente de unos referentes teóricos, seguido a experiencias, potencialidades y problemas de articulación identificados en las instituciones santanderianas, lo cual lleva a desarrollar la presente propuesta de articulación. Aunque la literatura sobre este tema de articulación institucional es abundante, fue necesario basarnos en el reconocimiento de la experiencia, tanto a nivel interinstitucional como a nivel intersectorial. Esta experiencia en Santander es abundante y valiosa, como lo pudimos verificar a través tanto de los análisis documentales como de las entrevistas que le realizamos a varios de los funcionarios. En cuanto a las experiencias interinstitucionales, resaltan 4 aspectos especiales. El primero es que son experiencias donde no solamente ha habido intercambio de información, sino que también hay acciones más complejas en términos de cooperación y coordinación, lo cual lleva a la existencia, por ejemplo, de programas y de comités, particularmente, por ejemplo, el Comité de Infancia. En segundo lugar, entre las instituciones departamentales se ha dado un proceso intersectorial, especialmente con instituciones nacionales y sobre todo obedeciendo a directrices o programas de orden nacional. Es decir, la interinstitucionalidad pareciera que ante todo está promovida desde el nivel central y tiende a mantenerse tutelada por el nivel nacional. Dentro de las experiencias más importantes figuran las experiencias de la Secretaría de Salud, en particular con el ICBF, también de la misma Secretaría de Salud con el DPS. La primera, la experiencia con el ICBF, es una experiencia de muchos años y con mucha trayectoria, con muchos acumulados importantes. Con el DPS es un poco más reciente y menos consistente, podríamos llamarla así. Y con respecto a la Secretaría de Agricultura del departamento, hay una experiencia muy interesante reciente con el Ministerio de Agricultura también y otros actores como Invías, la policía, etcétera, referida a la mesa de abastecimiento departamental, una experiencia reciente relacionada con la COVID-19. En estas experiencias ha habido 2 elementos notables. Una es que para que se puedan desarrollar han necesitado personal adicional a los que habitualmente tienen contratados en las secretarías. Y la segunda, que el papel de la Procuraduría y en general del Ministerio Público ha sido importante para que estas experiencias tengan resultado. Ya en lo que tiene que ver con las experiencias intersectoriales, estas son mucho más escasas y de hecho no hay ni mesas ni comités de trabajo frente a estas experiencias. Cuando decimos intersectoriales se refieren a que recogen actividades que superan, digamos, lo propio de un sector, llámese salud, educación, agricultura, y conecta a unos con otros. Son experiencias mucho más locales, si se quiere, como por ejemplo las experiencias de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación alrededor de acciones de desparasitación, o la de la Secretaría de las TIC con respecto y la Secretaría de Educación con respecto, por ejemplo, a la seguridad en el uso de los dispositivos electrónicos en los colegios. No obstante, a pesar de ser más pequeña, recientemente hay una experiencia muy interesante, muy importante, desde la Secretaría de las TIC o promovida desde allí, integrando a las demás secretarías en procesos de información en un sistema de procesamiento y analítica territorial de datos. Muy interesante y un aporte importante para la intersectorialidad en el departamento. A partir de estas experiencias,
podemos identificar algunas potencialidades muy importantes para el departamento de cara a la articulación institucional. La primera potencialidad importantísima es que en los dos aspectos, tanto en interinstitucionalidad como en intersectorialidad, los funcionarios tienen una gran disposición y no solamente reconocen la necesidad de desarrollar este tipo de acciones, y se puede afirmar que existe en el departamento una cultura institucional madura como para avanzar en esta dirección. Ya las personas entienden la importancia de estos elementos y tienen una alta disponibilidad para realizarlo desde los funcionarios de la institución. En segundo lugar, como potencialidad tenemos la creación de la Central de Procesamiento y Analítica Territorial, un producto propio de la gobernación desde la Secretaría de las TIC, de reciente creación, y que está diseñado para generar articulación entre las instituciones, y sin duda es un aporte muy importante no solamente para intercambio de información, que es como el sentido fundamental que tiene, sino para que desde ahí se pueda potenciar todos los elementos adicionales que tiene la intersectorialidad en el territorio. En tercer lugar, la experiencia de la mesa de abastecimiento también produjo la creación de un aplicativo. Este aplicativo, que demostró ser exitoso y que sirvió en esta experiencia durante la pandemia, puede también ser incorporado a la CEPAT, a la Central de Procesamiento, y con ello fortalecer el tema de la intersectorialidad para la seguridad alimentaria y nutricional. La cuarta potencialidad importantísima tiene que ver con la organización provincial. Santander, a diferencia de otros departamentos, cuenta con una organización territorial alrededor de las provincias que tiene arraigo cultural y sólidas relaciones económicas y sociales. De tal manera que varias secretarías y varias instituciones cuentan con los llamados enlaces provinciales, que son personas encargadas de atender y realizar seguimiento a dinámicas de las provincias y de los municipios que las conforman. Y finalmente, una quinta potencialidad muy importante también es el aporte de los organismos de control en el departamento. La Procuraduría en particular y la Personería han jugado un papel importante para dinamizar trabajos intersectoriales e interinstitucionales en Santander, y pueden seguir haciéndolo hacia futuro. Con respecto a los problemas que se presentan para el desarrollo de la articulación institucional en Santander, a primera vista, la mayor parte de entrevistados plantean dos asuntos, que son el compromiso y el tiempo, la falta de compromiso de algunos funcionarios y la falta de tiempo para quienes sí parecen comprometidos. Sin embargo, al explorar más profundamente, aparecen algunos problemas administrativos mucho más importantes que tienen que ver con la disposición de talento humano por parte de las diferentes instituciones. Esta falta de disposición genera unos problemas importantes a nivel de la continuidad de estos funcionarios, tanto en la institución como en los comités. Es decir, si los funcionarios se rotan en los comités, esto complejiza la toma de decisiones. Y en cuanto a la continuidad en la institución, hay un problema muy serio, no solamente en Santander, eso en general es en toda la institucionalidad de Colombia, y es la llamada tercerización. Es decir, muchos funcionarios que no son de carrera y están por contrato, y para ellos es muy difícil generar compromisos y poder mantenerlos y representar a las instituciones en los distintos comités. Todo esto genera que haya una baja funcionalidad y eficacia de los comités intersectoriales. Más profundamente aún, aparecen otros problemas de tipo político, que tienen que ver con el poder de decisión de parte de los funcionarios al momento de realizar inversiones, bien sea en dinero o en especie, a las que se ven abocados a estas decisiones cuando se está dentro de los comités intersectoriales. Todo ese trabajo está en general supeditado a las determinaciones que ya hay presupuestales en el plan de desarrollo departamental. Es decir, el plan de desarrollo departamental, como debe ser tal vez, determina todo el proceso de inversiones y la posibilidad de que haya una intersectorialidad real desde los comités que se hayan conformado.
Aquí aparece un elemento político, la voluntad política, es decir, si el gobernante en su plan dejó, por ejemplo, marcado el tema de la seguridad alimentaria y nutricional o del derecho humano a la alimentación. Y si esta voluntad no existe, pues es muy complicado que cualquier comité pueda funcionar y que el proceso interinstitucional o intersectorial pueda funcionar. Aquí en este tema de voluntad política podría afirmarse que en la medida en que la ciudadanía y la sociedad civil hagan presión, también podría mejorarse la eficacia política y la importancia del tema dentro de la institucionalidad pública. Sin embargo, allí también hay unos elementos que es necesario plantear y que están a la base de todo este proceso intersectorial, que son la gobernanza y la gobernabilidad. Esta relación que debe producirse entre la sociedad civil y la institucionalidad pública y que está marcada también por la credibilidad que la opinión pública y la ciudadanía tengan en la institucionalidad. Finalmente, dentro de los problemas no deja de haber algunos problemas de índole ideológico o conceptual, si se quiere, en cuanto a la comprensión del derecho humano a la alimentación y a partir de allí el papel que cada sector puede jugar frente a la seguridad alimentaria y nutricional. Es visible que, sobre todo a nivel documental, que las instituciones manejan conceptos distintos con respecto a lo que es la seguridad alimentaria o con respecto a lo que es el derecho humano a la alimentación o elementos como la soberanía alimentaria. Mientras no haya una unidad conceptual allí, también es muy complicado que la intersectorialidad pueda producirse. A partir de toda la información recogida, de las opiniones también de los diferentes funcionarios, se plantea una propuesta estratégica para la articulación institucional basada en 5 puntos. El primero es la creación de un programa de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación en Santander. Los desafíos que se han asumido desde el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria del 2021 al 2030 en términos de la gestión de una seguridad alimentaria y nutricional sostenible y sustentable con enfoque de derecho humano a la alimentación son muy grandes e implican el desarrollo y gestión de al menos 10 programas que comprende el plan departamental. De tal manera que es necesario crear un programa que le dé contenido a todos estos aportes, que le dé capacidad de gestión a este proceso y que esté directamente dependiente del gobernador. En principio, también habrá que crear un cargo de orden gerencial o a nivel de coordinación, de manera que la responsabilidad en la gestión general y la coordinación intersectorial quede en cabeza de una persona idónea contratada para este fin. Esta es la primera estrategia. La segunda es aprovechar lo que ya existe y utilizar el CEPAT como herramienta de articulación institucional dirigida a la seguridad alimentaria y a la garantía del derecho humano a la alimentación. Es un avance informático muy importante para el departamento que debe aprovecharse y en ese sentido es preciso hacerle algunos ajustes, si se quiere, al aplicativo para que se conecte bien con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. El primero es elaborar un diseño y una programación específica para la seguridad alimentaria en la que se incorporen las 4 líneas y los 10 programas que forman parte del plan que se acaba de formular. El segundo es la incorporación del aplicativo que se usó con éxito en la experiencia de la mesa de abastecimiento de Santander, la incorporación de este aplicativo al CEPAT. Y finalmente la creación de una serie de palabras clave que sirvan para conectar el trabajo con más facilidad desde los distintos sectores y que el sistema, digamos, haga esa operación de interconexión entre los distintos sectores e instituciones. El tercer elemento de la estrategia es la formación continuada para la planeación intersectorial. Si bien se ha avanzado mucho en este aspecto y tenemos un grupo importante de funcionarios formados, el proceso formativo debe mantenerse en alguna medida para, sobre todo, tener un mayor dominio sobre lo que significa el derecho humano a la alimentación y las escalas de realización del mismo.
elementos como soberanía, autonomía, sustentabilidad alimentaria que forman parte del derecho humano, además de la seguridad alimentaria y nutricional, deben estar mucho más claros en cada uno de los sectores para que esta articulación sea más propicia. Y el otro elemento para la planeación intersectorial y la formación continuada al respecto es ubicar a la agricultura campesina, familiar y comunitaria como primer concepto conectivo y programa convergente para la estrategia. Es muy claro que el mayor desafío que tenemos desde el plan actual es poder conectar al sector agricultura con el sector salud, que son como los dos sectores claves para el proceso de lucha contra el hambre y lucha contra la malnutrición que afrontamos. Para hacerlo es más viable si tomamos como eje de trabajo la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que tiene como objetivo central la producción de comida, y eso conectaría más fácilmente al sector agrícola con el sector salud. El cuarto componente de la estrategia tiene que ver con el desarrollo de un programa piloto provincial. El desafío que se tiene, como ya se dijo atrás, es muy grande y es preciso todavía realizar una serie, si se quiere, de experimentaciones y aprendizajes, y el mejor espacio para ello es el espacio y el escenario provinciales. Hay específicamente dentro de los programas ubicados en el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria 4 que tienen perfecto asiento y que corresponden totalmente a la lógica provincial, como son la canasta alimentaria provincial, el programa de infraestructura de abastecimiento provincial, el programa de protección de ecosistemas alimentarios provinciales y el apoyo a las escuelas de ciudadanía alimentaria que se formarían en cada provincia. Estos programas deberían implementarse de manera piloto en una de las provincias, de forma que encontremos los aprendizajes necesarios para dar los pasos que garanticen un proceso de intersectorialidad exitoso a favor del derecho humano a la alimentación. Y finalmente, el quinto componente de la estrategia de articulación institucional es muy de orden político. Tiene que ver con estos desafíos a nivel de la gobernabilidad y la gobernanza, y se concreta en el fortalecimiento del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este momento el comité es bastante débil y su funcionamiento es bastante incierto, pero además tiene unos defectos importantes en términos de la participación social y ciudadana. Por ejemplo, no están ni el sector campesino ni el sector social dentro de los miembros propios del comité departamental, y esto afecta especialmente la gobernanza, la gobernabilidad y la credibilidad en la institucionalidad pública por parte de la ciudadanía. Entonces, es preciso que en el comité, por una parte, esté muy clara la presencia del sector campesino y de representantes de las redes ciudadanas para que esta gobernabilidad mejore. Y fuera de ello, también es importante contar con la presencia de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo como instancias que ya han probado que tienen una función clave para asegurar la presencia activa, propositiva y comprometida de las instituciones en esta tarea de interés público que se viene desarrollando y se viene proponiendo.